Seguro que has escuchado eso de que el cine se graba 24 fotogramas por segundo porque es lo más parecido a la realidad. Pues te voy a decir una cosa. ¡Eso es mentira, son marrana! El motivo real es el dinero. Te cuento. Para entender esto nos tenemos que ir al cine analógico y principalmente hablar de Thomas Edison, experto en la apropiación intelectual, pero que curiosamente es uno de los padres del cine junto a los hermanos Lumière, los cuales inventaron el cinematógrafo, y Thomas Edison el kinetoscopio. De hecho, como curiosidad, el kinetoscopio reproducía sonido y además Thomas Edison entendió desde muy pronto que la luz era algo muy importante a la hora de grabar. De hecho, se creó como una especie de estructura en su jardín que daba vueltas para tener así la mejor luz posible. Como una especie de estudio de grabación primitivo. Cuando empiezan a trabajar con las imágenes en acción se dan cuenta de una cosa, y es que necesitamos mínimo 12 imágenes consecutivas para crear una percepción de movimiento, que es lo que se conoce como persistencia de la retina. Cuando empiezan a trabajar se dan cuenta de una cosa, y es que el obturador de los proyectores se ve en la imagen. ¿Qué es el obturador de un proyector? Te comento, parte de la misma idea que el obturador de las cámaras de cine analógicas, que también os voy a explicar cómo es. El obturador nace de la propia necesidad de taparle la luz del sol al carrete, porque el carrete es un material fotosensible y si se expone a la luz, pues cambia. Entonces, en una cámara de fotos nosotros abrimos y cerramos el obturador para capturar la imagen. En una cámara de cine funciona parecido, solo que el obturador está siempre funcionando. En las cámaras de cine el obturador es un círculo opaco que se pone entre el sensor y la lente. Este círculo opaco gira a la misma velocidad a la que gira el carrete, por lo tanto, si tenemos una velocidad de 24 fotogramas por segundo, la velocidad de este disco es 1 partido por 24, básicamente porque da 24 vueltas en un segundo. Ahora, si dejamos este círculo completamente opaco, no vamos a grabar nada porque no va a entrar la luz. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se dedicaron a cortar secciones de este círculo para ir probando. Cortaron un tercio, o un cuarto, o un medio, y al final este medio fue el que se quedó y que se estandarizó dentro del propio cine. Por eso, si habéis grabado alguna vez y habéis buscado información, os habéis encontrado una cosa que se llama la ley de los 180 grados en cuanto a la velocidad de obturación, que nos dice que si tenemos una velocidad de, por ejemplo, 24 fotogramas por segundo, el denominador de la propia velocidad de obturación tiene que ser el doble. Es decir, si grabamos a 24 fotogramas por segundo, tiene que ser 1 partido por 48. Que por cierto, ese es uno de los elementos clave para conseguir lo que se conoce como motion blur, que es esto que estáis viendo ahora mismo en mi mano, que es lo que da un aspecto real al cine, por así decirlo. Ahora, este tipo de obturador también lo utilizan los proyectores de cine porque necesitan mover el carrete, necesitan pasar al siguiente fotograma y eso no se puede ver porque quedaría mal en la imagen. Entonces se dan cuenta de que ocurre un fenómeno llamado flickering o parpadeo, que es esto, y que necesitan aumentar la cantidad de fotogramas por segundo para evitar que esto pase. Thomas Edison se pone a investigar y llega a la conclusión de que la cantidad mínima que necesitan son 46 fotogramas por segundo. Como entenderéis, en el nacimiento del cine, pues este negocio no era algo muy rentable, no es la mega industria que es hoy en día, por lo que necesitan abaratar costes porque grabar 46 fotogramas por segundo es tremendísimamente caro, teniendo en cuenta que tampoco se encuentran los carretes en la tienda de la esquina así como así. Y entonces, haciendo pruebas, llegan a la conclusión de que lo mejor es hacer 16 fotogramas por segundo y repetirlos 3 veces. Entonces tenemos un obturador que básicamente tiene 3 agujeritos y en estos 3 agujeritos se muestra el mismo fotograma y cuando gira el obturador gira también el carrete, por lo tanto vemos cada fotograma 3 veces. Y por eso el cine mudo se grababa a 16 fotogramas por segundo. Pero claro, llega el sonido y aquí tenemos un problema. El problema viene porque el sonido se graba dentro del propio carrete, se graba en los márgenes del fotograma, por lo tanto necesitamos más fotogramas para que se escuche correctamente, porque básicamente en 16 fotogramas por segundo no cabía. Empiezan a hacer cuentas y para mantener estos 46 fotogramas mínimos por segundo se dan cuenta de que lo mejor es utilizar 24, ya que 24 por 2 es 48, al igual que 16 por 3 era 48. Y nada, se quedan con este formato que les funciona, es barato porque ahorran y gastan lo mínimo posible y al final pues se acaba instaurando en el cine y acaba siendo pues un estándar. Y principalmente por 3 motivos. Uno, como hemos comentado, la estética, que a fin de cuentas todo el mundo se había acostumbrado ya a esta estética, aunque cuando cambió el cine de 16 a 24 pues hubo un cambio considerable, pero el tema de tener sonido fue algo que hizo que la gente no se fijase tampoco mucho en eso, pero hoy en día cuando vemos películas en 48 fotogramas por segundo pues sí que nos escama bastante más. El segundo motivo es la estandarización, que está relacionado con el primero, ya lo veréis, y es que al final si tenemos cines con unos proyectores concretos, cámaras desarrolladas de una forma en concreto, cambiar la industria completamente es algo que no sale rentable. ¿Y por qué no sale rentable? Pues imaginaos que las salas de cine tuvieran que tener un proyector para cada tipo de película, que dependiendo de la película que se necesite, las productoras tuvieran que tener o rentar un tipo de cámara en concreto, por lo tanto deberías de necesitar profesionales que supiesen trabajar con ese tipo de frames por segundo. Al final es un jaleo y que costaría mucha pasta, que es el primer motivo, el dinero.
Y es que al final el dinero manda, no es solo que necesitásemos también más carretes, sino todo lo que he comentado anteriormente. Y aparte que volveríamos al público loco y posiblemente un determinado tipo de formato no acabaría calando y eso provocaría pérdidas. Y es que para que os hagáis una idea, 24 es un número que es fácilmente divisible entre 2, entre 3, entre 4, entre 6, entre 8, entre 12 y entre 24. Lo cual en aquella época facilitaba mucho el trabajo a todos los organismos involucrados dentro de la producción de una película y por lo tanto reducía los costes. Como digo, dinero. Y ahora voy a dejar una pregunta para aquellas personas que hayan grabado con una cámara y hayan visto que te da la opción de grabar a 23,976 fotogramas por segundo. Te comento, ¿sabes de dónde viene? Te leo en comentarios.